Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente en Parafarseando. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, Rebeca, edición especial. Sí, ahora estamos en un contexto completamente diferente. Así, hoy no estamos en cabina, pero estamos de manteles largos porque estamos parte del Congreso del Dicho al Hecho y tenemos aquí a invitada. ¿La presentas? La presento. Preséntala tú. Muy bien, tenemos a Elena Bazán. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias. Ella nació en Guadalajara, es tapatía, pero no, se dice chilanga desde niña. Es editora, correctora, gestora de proyectos editoriales, ha colaborado con empresas editoriales en México, España, China, Alemania, socia fundadora de Se Hacen Libros, tiene largo currículum que tengo que tomar aire para decir. Tienes una formación en lexicografía hispánica en la Real Academia Española y un máster en edición en la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Letras Iberoamericanas por la Universidad de Claustro de Sor Juana en México. ¡Wow! Elena, ¿cómo llegaste a esto? Bueno, a esta edad. Lo primero, gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí, además, de estar en la universidad en Puerto Vallarta. ¿Y cómo llegué al gusto por las palabras? Yo debo decir que era una niña un poco solitaria, no sé, de personalidad, de gustos, y la verdad es que cuando comencé a leer, cuando encontré los libros, me identifiqué muchísimo. O sea, creo que es algo muy natural, fue para mí, pues estamos ahora en una biblioteca, ¿no? Estos espacios maravillosos, seguros, y a partir de ahí me di cuenta que yo entendía el mundo con las palabras. ¿A qué edad aprendiste a leer? ¿Te recuerdas? Bueno, yo fui una lectora, no me acuerdo qué edad aprendí a leer, pero como lectora fue una lectora muy tardía. Yo comencé a leer a los 12 años. O sea, ahí ahora yo veo así como todos estos movimientos de literatura infantil y como primeros acercamientos maravillosos, pero yo llegué por casualidad a un libro, tenía 12 años y nunca salí de ahí. Y me di cuenta de que hubo un cambio personal, o sea, yo tomé más confianza en mí, me comuniqué mejor, entonces las palabras sí, para mí son un antes y un después. Fíjate qué interesante porque las tres tenemos una relación diferente con las palabras, pero un amor con las palabras, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era niña había un jingle, ustedes son de otra época, de otra edad, pero había un jingle, creo que era de la Universidad Autónoma, de la UNAM, me parece, que decía, me llamo la palabra, y era un jingle que aparecía en la televisión, y decía que se llamaba la palabra, y la palabra podía crear, y la palabra podía formar, y la palabra creaba, ¿no? Y después, a través de estudios de teología, me doy cuenta del poder de la palabra en el hecho creador, o sea, claro. Dios creó por medio de la palabra según la tradición hebrea. Fue la palabra la que crea, ¿no? Pues el hombre empieza a partir de que nombra. ¿Sí? En este jingle o spot que tenía la Universidad Autónoma de México, la UNAM, Nacional Autónoma de México, decía que la palabra en la cultura prehispánica también creaba, ¿no? Entonces hacía todo un viaje y yo me acuerdo que a partir de ahí yo decía, ¿qué poder tan grande tiene la palabra? Que es capaz de crear universos, de visibilizar, de dar forma, de crear, o sea, es impresionante. Claro que sí. ¿Se acuerdan este glifo de la palabra? O sea, que sí, es una salía, que sale, exactamente. Y me gusta muchísimo porque conecto con lo que tú dices, o sea, cómo es tangente, se visibiliza, ¿no? Se siente, cambia, crea universos, y es tangente, o sea, la palabra no es enunciación, es lo que nos sucede. Ajá, ¿Cómo fue tu acto? Es un acto. Es un acto. ¿Y tu acercamiento cómo fue? Fíjate que es curioso que, bueno, yo soy lectora desde muy pequeña. A mí sí me dio por leer esas cosas. También nos da que niñas solitarias en ciertas las tres, edades. Tal vez. Ajá, sí, o sea, claro. una primera niñez solitaria que te lleva al acto más solitario y placentero que puede existir, que es los libros. Pero fue cuando me acerqué a aprender otros idiomas que entendí que nuestro idioma era el mejor del mundo. Lo es, o sea, sin duda. Creo que la lengua española es la más rica en muchos aspectos, pero me dediqué entonces, desde entonces, que ya tengo algunos años, colecciono palabras. Entonces, ¡qué hermoso! Yo las colecciono, entonces cuando escucho una palabra que me gusta, de hecho detrás de cámaras que ustedes no ven, aquí a mi socio que coleccionamos palabras juntos, vamos a hacer eso, porque yo digo palabra acá, pero anoto el contexto en que aprendí esa palabra. Claro. Y entonces estoy haciendo mi mejor colección de español, porque hay palabras que dicen en otros países que aquí no se dicen y viceversa. A mí las palabras como dicen en España, me flipan, ¿te fijas? Cuando encuentro una que me gusta, la incorporas a ti. Mi propio María Moliner, muy bajo nivel al mío, pero bueno.
así. Entonces soy súper fan de las palabras. Y pero- otra cosa que es maravillosa de la palabra es el origen, ¿no? Yo me acuerdo que en secundaria, yo fui muy buena estudiante en primaria, en secundaria descubrí el mundo Dijiste, y perdí un poco de derecho. Ya ves que tenías por asistencias pérdidas de derecho. Entonces, una de las materias que nadie iba, pues era etimologías grecolatinas. Entonces yo tuve que Buenísima cursar, materia. flipé, sí, te explica el mundo, ¿no? O sea, aprendes a identificar a través de... Aprendes historia. del Sí, origen, de el todos. contexto, dónde nace, cómo se desarrolla, qué significa, cuál es la raíz, por qué latín, por qué griego, y te metes a un mundo que te explica no solamente, como dices, el universo, el cosmos, la historia de la propia humanidad, Exacto. cómo nombrábamos, por qué nombrábamos. ¿Por qué nombrar? ¿Y tú cómo llegaste a la carrera? ¿Cómo decidiste que eso era lo que querías estudiar? Pues yo estudié primero literatura, letras iberoamericanas, por el gusto de leer. O sea, yo me imaginaba lo más idílico, o sea, leer, que leer fuera un trabajo, ¿no? Y dije, pues hay una Wow, carrera, que o te sea, paguen por leer. ¿qué podría ser mejor que eso? Entonces entré ahí también un poco con la curiosidad de escribir y demás, y dentro de la carrera descubrí el medio editorial. O sea, yo creía antes que los libros llegaban a una estantería por generación espontánea. Nunca había sido consciente De todo el trabajo de lo que venía había atrás. detrás. Entonces también me interesé mucho en la palabra, en el lenguaje a través del producto que es el libro, ¿no? Y pues de ahí me fui direccionando y luego me especialicé más en edición y luego dentro de la edición me especialicé en lexicografía, que es los significados, el origen de la palabra, la historia de las palabras, y esta es mi línea conductora como autora, ¿no? O sea, yo escribo sobre el lenguaje, sobre redacción, sobre cómo las palabras nos significan. Y ahora también eres podcaster. ¿De qué va tu podcast? Ay, bueno, el podcast más reciente se llama El acto de nombrar y es una continuación de este libro, porque ahora hablaremos de El acto de nombrar, Sí. que son 10 palabras, pero pues había más, ¿no? O sea, siempre se quedan muchas cosas en el tintero. Entonces, Las Palabras de Nosotras es un podcast en donde yo entrevisto a otras autoras para conocer sus mundos a través de sus palabras. Porque dedicarle un libro a un tema es una gran decisión, o sea, Claro. ¿no? Es una decisión de vida, es una decisión profesional, es todo el gusto que le metes todo tu tiempo. Entonces, son autoras a las que yo entrevisto para que me digan cuáles son las palabras de sus propios libros. Y a veces se sorprenden porque no siempre somos tan conscientes de qué palabras seleccionamos, ¿no? Sí, pero es casi como la ropa que usas, Claro. ¿no? ¿Qué color? O porque tienes un estilo, ¿no? ¿Sí? Para vestir. O sea, tú dices, a mí me gusta el pantalón así, la blusa así, y tienes tu propio estilo. Y a la hora de hacer tus propios cuentos o novelas o poemas o lo que sea que escribas, tienes las mismas palabras. Es como si las sacaras del armario y dijeras, ahora voy a usar estas, ¿no? Tienes tu colección de Mi palabras. colección, sí, es que vas haciendo, aunque todos coleccionamos palabras, Claro. aunque no los hagamos conscientemente, porque tú decides decirle de esta o cual manera. Ya hicimos en este programa un programa para las malas palabras, por ejemplo, quién usa qué y qué contextos. O sea, todos tenemos como palabras favoritas o nuestra colección y entre una de esas palabras, que como dices, nos nombramos, nos autonombramos, nos definimos, decidimos, tomamos esas decisiones, y me dices que también el podcast va con autoras. ¿Qué tiene que ver el universo femenino en todo esto? Ah, bueno, esa es una búsqueda muy personal también, ¿no? O sea, yo me construyo también no solo de palabras, sino de las mujeres que me acompañan, ¿no? O sea, yo no estaré aquí el día de hoy sin tantas mujeres que han significado mi vida. Y soy muy consciente, siendo adulta me he vuelto muy consciente de esto, entonces me interesa mucho cómo las palabras nos cruzan muy particularmente, porque creo que no lo pensamos lo suficiente. Vamos tan deprisa, tenemos tantas cosas, tenemos una carga mental así desbordada, tenemos espacios que ganar, tenemos que luchar más por sentarnos en la misma silla que otras personas, y entonces no reflexionamos de cuáles son estas cosas tan importantes. Y en las palabras creo que se encuentra la esencia de las personas también, porque el lenguaje, como ustedes saben, tiene un rasgo identitario también. Tú lo decías, ¿qué ropa me pongo? Bueno, yo, Elena, uso este tipo de estampados y me identificas por eso. Bueno, uso un tipo de palabras, uso un léxico especial que identifica. Entonces, para mí, las palabras que utilizamos las mujeres también tienen mucha identidad, y ahora estoy como autora, como lectora, muy interesada. O sea, es una búsqueda personal por escucharlas a otras. Estamos nuevamente en Parafarseando, en esta entrevista con Elena Bazán, que aparte, bueno, está aquí de invitada a este congreso del Dicho al Hecho,
tuvimos oportunidad de ya llevarlo la semana pasada por radio, ¿no? Elena, estábamos hablando de el libro, para entrarle al libro. El libro se llama El arte de nombrar, ¿no? Pero hay 10 palabras que están en este libro, que son las que las que quieres enfocarte en estudiar, en nombrar, en reflexionar sobre ellas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de esto? Claro que sí. Mira, son 10 palabras de muy difícil selección. O sea, al principio iban a ser 20, luego 15, luego 13, luego 11 y se quedaron en 10. Mi editor se volvía loco, el pobre. Y son 10 palabras que yo seleccioné primero de una manera, desde un lugar muy personal, porque yo creo que pues empezamos en una, ¿no? O sea, yo no puedo invitar a otra persona a que se abra, a que converse sobre esto si no empiezan. Entonces sí viene desde un lugar muy personal. Yo cuestionaba muchísimo, sobre todo los temas de violencia, o sea, porque vivimos con una carga de violencia en el mundo, en este país, en nuestras ciudades, que está desbordada, ¿no? Me Entonces, impactó tu capítulo de la violencia, cómo lo has vivido. sí, y cómo se vuelve personal. Tan consciente de como me decías ahí, que se permea, que se huele, se respira. Yo no era tan consciente. Al nombrarlo de esa forma, yo también lo viví contigo. Claro, y es este ejercicio, ¿no? Y yo me veía afectada, ¿no? O sea, incluso de decir, dudar de salir a la calle, ¿no? Claro. Que es una injusticia total, ¿no? O sea, que se nos coartan las libertades, ¿no? Entonces yo tenía mucho interés de ahondar en estos temas para entender qué me pasaba, y luego fui conectando palabras y me di cuenta que, bueno, todo es una cadena, todo es una hebra, ¿no? Trenzamos una palabra con otra, y por eso también el orden. Lo leo para que claro, nos metamos todas y todes en la conversación. Sororidad, violencia, feminicidio, memoria, techo de cristal, carga mental, amor propio, feminismos y libertad. Entonces, esto comenzó siendo cuestionamientos muy personales, por eso este es un ensayo, y después lo llevé a la colectividad, por eso hay tantas personas involucradas, ¿no? O sea, tantas referencias, tanta bibliografía, hay 16 entrevistadas, no soy solo yo. No quise plasmar mi mundo, que sería un absurdo, sino el mundo de todas las que pude meter en estas palabras, en esas líneas. Es un trabajo, vi todas tus notas al calce, no me da el tiempo para leer todos los libros que te tuviste que leer. ¿Tienes idea de cuántos libros leíste para hacer esto, nada más, este trabajo? Pues mira, tengo una estantería aquí en su casa. Mis estanterías son de pared, así tablas de pared, y tengo una estantería completa, una línea de una pared solo de esta investigación. Sí, claro, se ve, dije, no, quería contar cuántos, dije, no, perdí la cuenta. Me clavé un poquito, soy muy clavada, tengo que decirlo. Perdí la cuenta, pero sí, y también varias entrevistas. Sí, yo lo que pretendía era que no fuera una mirada personal, ¿no? O sea, unidireccional, porque pues somos todas, todes, todos, cada quien con su propia historia. Y busqué a personas que son o expertas en un tema, o investigadoras, o profesionistas que participan, o mujeres que han vivido experiencias, ¿no? Entonces, quiero aclarar que este es un libro para cualquier persona, para cualquier tipo de lector, pero son 10 palabras que yo identifico pues desde mi experiencia personal como mujer, y yo sí creo que si bien estas 10 palabras cruzan a cualquier ser humano, a nosotras nos cruzan de una manera muy especial, muy particular. Cuando yo hablo de violencia, no son las mismas sensaciones que yo tengo que las de mi pareja, o la historia de mi padre, o mis compañeros, o cualquier otra persona, o también de otras personas que pertenecen a otros grupos vulnerabilizados. Por eso hablo de ella, ¿no? Como inclusión, que es trascendental hablar de estos temas. Entonces, pues son 16 personas que fueron muy generosas, 16 mujeres que hablan o desde su conocimiento o desde su experiencia. ¿Por qué, si es un tejido, por qué empiezas a enhebrar con sororidad? Qué bonita pregunta, me encanta. Mira, sororidad para mí ha sido un antes y un después. O sea, yo saberme una mujer que se construye de todas sus mujeres ha sido importante en mi vida, ¿no? O sea, me ha permitido valorar, y esto lo aprendí dentro de los feminismos. O sea, en mi interés por nombrar el mundo, encontrar los feminismos, porque lo que hace es cuestionar el feminismo y nos da palabras para entenderlo. Entonces, sororidad es una palabra que a mí me gusta muchísimo. O sea, creo que tiene una emoción. Una musicalización también. Sí, una emoción, musicalización. Es muy necesaria. Entonces, yo quise empezar desde un lugar para abrazarnos, ¿no? Porque luego hablo de violencia, de feminicidio, de memoria. Entonces, quería iniciar con un abrazo. Creo que era eso. Como decir, mira, ven estos temas, pero venga,
Lo vamos a hacer juntas. Tú eres muy joven, pero tú recuerdas, Más o menos. Rebeca, la primera vez que escuchaste la palabra sororidad. Sí, hace como unos 15 años tal vez. Es que, bueno, yo también estudié todo esto de feminismo comunitario, porque hay diferentes feminismos. claro. Hay feminismos muy individualistas que son exportados, digamos, y tenemos una tradición ya importante en Latinoamérica, boliviana, sobre todo, de feminismo comunitario, Sí. ¿no? He ido a varias conferencias en la Ciudad de México, tengo una amiga que es clavada del feminismo comunitario y me ha enseñado lo que no sabes. Y esta palabra de sororidad es precisamente eso, es decir, las mujeres no somos enemigas, las mujeres nos apoyamos. Exacto. ¿No? Esa red de Formamos mujeres también tejidos. es como es un tejido, Ya esta chinita me- sí, es hermosa la palabra, tienes razón, tiene mucha sonoridad. Yo no la escuché hace 15 años, para mí es mucho más reciente, tal vez 10. Yo menos, O o sea, menos, pero yo creí que era una palabra gestada en el feminismo y ahora que leo el libro de Elena, que me doy cuenta que viene también como, ahora que hablamos de la etimología, que viene también de fraternidad, Sí, o sea, Sorella, fraterno, sorella, ajá, fratelo, sorella. fratelo, es como muy, muy interesante esta explicación que luego a veces eso pasa. Quiero darle voz a estas personas que dicen, ahora inventan palabras. Pero sí se inventan y qué bueno que se inventen, ¿no? o se resignifican. O se resignifican, sí, claro. Exactamente. Parte de la estrategia del libro era buscar el origen de las palabras, ¿no? Y sororidad es como un caso muy claro, o sea, yo encontré la primera referencia de sororidad en un registro en español, está aquí documentado en un corpus del español antiguo y después a principios de 1900 en la novela La tía Tula de Miguel de Unamuno. Y hace una referencia a un personaje, dice, ay, como la fraternidad, la sororidad, ¿no? Pero como un reflejo de la idea de fraternidad, ¿no? De los hombres, de una especie de pacto que nosotras las mujeres no podemos tenemos tener. pacto. Claro, somos enemigas. No, al contrario, fíjate, yo lo entiendo desde un lugar, porque existe un término que es el pacto patriarcal, Uh-huh. ¿no? Que es cuando no solo los hombres, sino quienes participan de bueno, pues como que no veo lo que pasó, como que te doy chance, y entre nosotras no. La sororidad, yo lo identifiqué en 3 momentos, o sea, es un encuentro, nos encontramos, nos conocemos y somos una con la otra, una frente a la otra y una junto a la otra. Y en los encuentros no somos iguales, es muy importante esto, ¿no? Sí. No somos iguales y aceptar eso, aceptar la otra edad, es lo primero para vernos. Sí. Después hay solidaridad, porque es un acto colectivo, la sororidad es colectiva. Claro. ¿No? Y por último, reconocimiento de la una y de la otra. Estoy aquí, estás aquí, te reconozco, ¿no? Te veo, te escucho. Y yo lo digo en el libro, para mí no hay acto más sororo, o sea, yo en mi entendimiento del mundo, que aplaudirle a la otra. Claro. Eso es para mí la sororidad. Claro. ¿No? O sea, es juntas y nosotras. Claro, claro. Sí, no, enemistades estamos a la vista del patriarcado. Es lo que nos quieren decir, pero no es así, ¿no? Y como eso tenemos muchos ejemplos en la historia, las beguinas, por ejemplo, ¿no? Todas estas comunidades en Brujas que hay en todos los Países Bajos, que tenían estas comunidades de mujeres que trabajaban, que ayudaban, que enseñaban, que estudiaban, que no se casaban, porque preferían, ni se casaban, ni se iban de monjas. Entonces crearon todas estas comunidades, que son arquitectónicamente hermosísimas, donde ellas vivían, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay miles de ejemplos de mujeres en Latinoamérica que podemos vivir juntas y formar. Sí, o el aquelarre, ¿no? O sea, esta palabra tan maravillosa. Claro. Vamos a hacer un aquelarre. ¿Y sabes qué me pasa? O no sé si también tengan esta experiencia. O sea, yo escucho a mujeres que dicen, no, la sororidad no es un término, porque, ojo, es un término que se ha resignificado y que viene de la teoría de una teoría feminista muy particular, ¿no? Es una historia muy interesante. Y dicen, no, como yo no me identifico como feminista, no es mi palabra. Entonces yo digo, no pasa nada, no digas sororidad, pero ¿cuál es tu palabra? Y hay otras. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo también mi lista. O sea, hablamos de empatía, de celebración, colectivo de mujeres, relaciones entre mujeres, alianza entre mujeres, cuidado colectivo, socialización femenina, amistad, hermandad, círculo de mujeres, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, yo la sororidad no es mi palabra, no pasa nada, pero reflexionando, hay otras maneras de nombrar esta cercanía. Como siempre recomendamos libros, aparte de recomendar el tuyo. Ahora que hablamos de sororidad, tal vez la primera, porque una cosa es nombrarla y otra cosa experimentar. Así es. La primera experiencia sorora de mi vida
fue cuando leí en conjunto con unas amigas Mujeres que corren con lobos. Oh, wow. Fue una maravilla. maravilla. Fue una... Sí, pero hicimos una comunidad para leer. Nos llamábamos las lobas. ¡Ay, me encanta! ¡Qué maravilloso! Porque lo leímos después de un año. Tardamos un año en leerlo, porque nos reuníamos a leerlo. No era que cada una lo leyera en su casa, sino que nos reuníamos en la casa de una en particular, rotándose o como fuera, a leer el libro. Qué Nos tomó un hermosa, año. qué hermoso, hay que volverlo a hacer. Sí. Y para los que están reunidos escuchándonos, volvemos en unos minutitos. Retomamos, nos quedamos reflexionando sobre las palabras, son 10, tal vez no alcancemos todas, pero la siguiente que me gustaría por lo que implica y porque también abre mucho camino en este libro es violencia. Háblanos de violencia, Elena. Bueno, violencia lo primero es que, como sabemos, tristemente es una palabra que está presente en nuestras vidas todo el tiempo, ¿no? Lo que yo lo aprendí así, yo lo viví así, lo que pasa es que no tenemos la conciencia de la violencia. Número uno, porque está muy normalizada, ¿no? Y esta es una situación terrible porque no sabemos las palabras para identificarla, entonces no podemos señalarla, por lo tanto no podemos corregirla, o no podemos pedir o brindar ayuda, ¿no? O sea, la trascendencia de nombrar, por eso este libro se llama El acto de nombrar. O sea, el momento en el que nombras plantea un antes y un después, y puede ser incluso de tu vida. En el caso de la violencia, cuando aprendemos las palabras para señalarla, esto nos puede salvar la vida, o podemos acompañar a una persona que necesita ayuda. Por eso también violencia es una palabra de la que creo que se tendría que hablar muchísimo y todo lo que la acompaña. Yo la abordé en 3 puntos clave, que son 4 en realidad. Acoso, que es la gran violencia sistemática contra las mujeres. Miedo. Tenemos miedo constantemente. Sí, claro. ¿No? O sea, Nos hemos acostumbrado. Tenemos unas tácticas de supervivencia, o sea, corremos tantos riesgos todos los días que nos hemos especializado en sobrevivir y no merecemos esta vida, ¿no? O sea, no es justo que sea así. Otro término que para mí era muy necesario también abordar es el bombardeo de la violencia. Constantemente estamos escuchando, o sea, noticias terribles, todo es siempre aterrador. Vemos a otras mujeres y entonces viene un acto reflejo que aquí agradezco muchísimo a Yvonne Klein, que me acompañó en buscar una definición, que es el estrés postraumático de un acto no vivido. ¿Qué significa? Yo veo constantemente desapariciones y levantamientos de mujeres, feminicidios, madres buscadoras. Afortunadamente estoy aquí, sentada con ustedes, ¿no? Pero yo cada que escucho de una víctima más, o sea, se me eriza la piel, la lloro, la sufro, cambia mi día, cambia mi estado de ánimo, porque no necesariamente tienes que haber vivido el mismo trauma en carne propia para sentirte genuinamente afectada por eso. No, este es un asunto que está muy desarrollado, o sea, es un asunto neurológico, psicológico y demás, pero en pocas palabras, el estrés postraumático de un trauma no vivido nos sucede a todas, porque nos bombardea la violencia, porque está ahí todo el tiempo. A mí me pasaba, cuento una historia, o sea, cerca de casa, del metro que yo suelo usar, comenzaron a levantar mujeres. Entonces decidí no utilizar esa salida del metro. Y después, en un acto de resistencia, dije, es mi entrada, es mi movimiento, ¿no? O sea, es injusto que no lo pueda tomar. Pero yo estaba tan afectada por sentir esa violencia, o sea, que me traumó, y yo no podía pasar por ahí, ¿no? Aunque no te haya pasado nada, tenemos un miedo de algo porque es como si me hubiera pasado a mí, de saber que puedo ser la siguiente, porque estamos inundados de eso. Exacto. Aquí salimos de la radio a las 8, que no es tan tarde, se podría decir, pero ya está oscuro, y Rebeca siempre me dice, no, espérate o sea, tenemos estas redes de sororidad, de decir, no te vayas sola, ¿con quién te vas? Avísame cuando llegas. Eso de las mujeres, avísame cuando llegas a tu casa, ya hay grupos, ya hay aplicaciones. ¿Cómo es posible que hasta tengamos que construirnos eso? Cuando lo vives y lo nombras, y cuántas otras cosas son violencia y antes no lo habíamos tipificado y nombrado. Una vez, como dices, el acto de nombrar la violencia, no, eso es violencia. Claro. Y yo no lo sabía. Sí, no lo sabía, ¿no? Lo vivía o observaba a alguien, una persona cercana que lo vive. Por eso también recomiendo 2 elementos
importantísimos, que son el violentómetro y el violentómetro digital. O sea, más claro imposible, ¿no? Y algo que nos advierten estos dos recursos, que es una descripción muy puntual de actos de violencia que pasan desapercibidos, que invisibilizamos, es que son consecutivos, que siempre va a crecer, la violencia va a crecer, y también que puede empezar en cualquier extremo. Puede empezar con un chiste misógino, con un chiste homofóbico, con un chiste, una cosa así, o puede empezar con un golpe en la cara, ¿no? O sea, no tiene no siempre empieza desde abajo, invisibilizado, a veces es muy directo. Creciendo, puede empezar en cualquier momento, pero lo que es un hecho, en la línea que empieza, va hacia arriba, ¿no? Si no, se señala. Entonces es como una manera también de cuidarnos, porque el último tema de este capítulo es el acompañamiento. De hecho, hay al final del capítulo una breve guía de acercamiento emocional para víctimas de violencia y sus acompañantes, porque hay otra cosa muy importante. No siempre sabemos cómo prestar ayuda. Claro. Eso es difícil. Así Sí. como nos tienen que enseñar, porque esto es un aprendizaje, a señalar la violencia, a acompañar. Es complejísimo. O sea, el dolor de ver a tu mejor amiga siendo abusada de alguna manera te afecta profundamente. O tú vas por la calle, escuchas el grito de una chica, no sabes cómo ayudarla, ¿no? O sea, también el acompañamiento es importante en la violencia. O cuando te das cuenta de que está siendo violentada y ella no se está dando cuenta. Eso a mí me ha costado mucho trabajo, decir, oye, estás viviendo violencia, ya sea de tu pareja, de tu entorno de trabajo, eso es violencia, te habías dado cuenta, y hay mujeres que dicen, no, que no se han dado cuenta, no lo han nombrado como violencia, y también se sienten violentadas. Es como mucho cuidado el acompañamiento. Claro, es como estar ahí, escuchar y decir, oye, fíjate en este detalle. Porque hay violencias muy evidentes, pero hay unas que todavía no, te digo, a mí me costó trabajo darme cuenta que había vivido ciertas violencias, y no las había nombrado como tal. Como dices, el acoso es increíble, que todas las mujeres hemos sido víctimas de eso, y antes no, calladita te ves más bonita, no digas nada, y adelante, ¿no? Y tenemos todas nuestras técnicas evitando esto, pero no deberíamos de vivir así. Efectivamente. Algo que me parece muy importante que nombras aquí es el miedo, porque si tú te pones a ver que todas vivimos con miedo, todas absolutamente vives todo tu día con miedo, y a medida de que vas haciéndote mayor, más miedo, ¿no? O sea, yo tengo amigas que me dicen, yo nunca tenía miedo. No, que nunca tuvieras miedo, no te habías dado cuenta que vivías con miedo, pero ahora que soy ya mayor, tengo todavía más miedo, o amanezco con cierta angustia en la mañana que no puedo definir. Porque imagínate los años de miedo que llevas cargando en tu vida. Eso es algo que no hablamos. Madre, también se va multiplicando, porque tienes miedo por ti, miedo por tus hijas, miedo por tus nietas. Claro, vamos, miedo. Y ese alimento que dices que los medios hacen, por ejemplo, de este mundo de terror en el que vivimos, te va sembrando cada vez más miedo. Sí. Y entonces eso te evita como mujer, también a los hombres desde luego, pero no sé si ellos tengan otro mecanismo de miedo, de afrontar el miedo, pero como mujer te paraliza. Por supuesto. Bueno, a mí me hace andar. Es que hay dos lugares, ¿no? O sea, con lo que dices, con el miedo, que los dos son muy complicados. O nos paralizamos, que es natural, o sea, se te quedas tiesa, no puedes caminar, no puedes correr, no puedes hacer nada. O llegamos a otro extremo también en donde tenemos paranoia. Sí. Ninguno ayuda, ¿no? Sí. Ahora, es complejísimo encontrar ese punto medio, ese equilibrio. Aquí también Rosario Alfaro, que participa en este capítulo de violencia, nos habla también de la conciencia de sobrevivir y de supervivir para hablar de miedo, ¿no? O sea, porque me dijo a mí una frase que me dejó helada, y es, no todas sobreviven. Tan obvio como eso, o sea, generar esta conciencia, ¿no? Entonces, llamarnos sobrevivientes es importante, ¿no? Claro. O sea, sobrevivimos al miedo y luego somos supervivientes. Este es otro... como sobrevivir y supervivir, en donde tenemos estrategias, tenemos redes de apoyo, podemos salir adelante, nos levantamos con este miedo, pero nos levantamos, ¿no? Sí. Por eso yo digo, las mujeres somos expertas en correr riesgo. Y ahí es donde la comunidad vuelve a hacerse presente, ¿no? Si tú tienes amigas que te acompañen, con las que hagas ejercicio, con las que puedas tener un club de lectura, con lo que puedes escribir juntas, todo eso va a darte un espacio donde vas a compartir tus experiencias, tus miedos, pero también tus esperanzas. Entonces se convierte en un espacio cobijado, un espacio seguro. Sí. Y eso es lo que necesitamos.
Sí, eso es un gran antídoto contra el miedo y también no necesariamente, y regreso a la sororidad, o sea, actuar sororamente. No tiene que ser con tu mejor amiga, ¿no? O sea, si yo No. voy por la calle, no sé si lo han hecho, o sea, y ves una chica sola, te acercas a ella y estamos juntas, ¿no? O sea, Como si viniéramos juntas. tenemos sí, más claro. posibilidad, ¿no? O los vagones del metro, nos acercamos así, estamos juntas, o sea, hay algo. Yo si veo una chica en la calle, hace poco me pasó en la calle donde vivo, había una chica llorando y no me acerqué demasiado porque no la quería invadir, pero le dije, hola, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Estoy aquí. No había ya. más que decir. No es necesario demasiado, es nada más estamos aquí. Estoy Es aquí, Las ¿no? sororidades, construir esos espacios, Rebeca, hay que hacer. Sí, hay que volver. Sí, no. Y hablar de miedo, ¿no? Y también el otro día una amiga mía muy querida me decía, es que llorar es un privilegio, ¿no? O sea, estoy aprendiendo a llorar, ¿no? O sea, Claro. hablar de miedo, llorar, aceptarlo, porque es una manera de verlo. Y ojo, no es fácil, No. no es fácil. Cuando nombras, te vuelves consciente. Y cuando dices, yo vivo esta violencia en mi vida, pues hay muchas emociones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sentía vergüenza por haber vivido un tipo de violencia. O sea, ¿cómo lo permití? Claro. ¿No? Y bueno, esto es un asunto sistemático, opresor, patriarcal, o sea, pero al final sucede, ¿no? Estamos ahí. Entonces, bueno, pues hablar de miedo también te libera. Claro. No Vámonos tengan a miedo de corte. volver, vamos a corte. Y estamos en Parafarseando platicando acerca de esta aprender a nombrar, el acto de nombrar y todas estas palabras que nos comparte Elena Bazán el día de hoy. Y yo les platicaba antes de entrar al programa acerca de mi acercamiento con la memoria, porque uno piensa, bueno, la memoria tienes que recordar, hablando de violencia, feminicidio, pues podríamos recordar los hechos dolorosos de nuestra vida. Pero en este grupo que les platicaba con Clarisa Píncola Estés, tiene un segmento, un capítulo acerca de lo que llama el memorare. Y es esa acción de recordar, pero de recordar el sentimiento de salvación, el sentimiento de esperanza, de recordar en los momentos más difíciles de la vida quién estuvo contigo, cómo te salvaron, cómo llegaste a esta sensación de ya no estoy en peligro, ya no sufro más, el amor, la esperanza, la compañía, todo eso como hacer un recordatorio, un memorare de eso para poder agradecer, porque finalmente se trata de esta conexión espiritual, ¿no? De ya no sentirte perdida, sino encontrada, ¿no? Claro, ¿no? Y una memoria viva, entonces, ¿no? Sí, La memoria no como el pasado, sino como el presente. sí, como un ejercicio del presente, También. sí. De formar herramientas, si ya sobreviviste a ciertas situaciones, lo guardas a tu caja de herramientas junto con todo lo bueno que te hizo seguir viva, como decías. Entonces, si es así. Es como esa cuestión de la celebración, que es una palabra que decía, ¿no? O la conmemoración, estás conmemorando, estás trayendo a la memoria algo que tienes que agradecer o algo por lo que estás vivo o algo que te da esperanza, ¿no? Y eso es importante porque nosotros no tenemos memoria, vivimos en un mundo que es muy efímero, Sí, sí. Yo me río con mis amigas psicólogas, nomás y psicóloga presente. No, te la debemos. El aquí y el ahora. Ajá, vive la que ¿Cómo aquí y ahora? Y todo lo que pasó, y toda la historia, y todo el esfuerzo, y todo el placer, y todo el dolor, y todo lo vivido, ¿dónde se queda? Somos memoria. Está bien, vamos a tener que olvidarnos de eso, ¿no? Yo abordé el tema de la memoria desde otro lugar que va a llegar tuyo, fíjate, ya me dirás, con los antimonumentos. Antimonumento son palabras que también conocí recientemente. Y memoria es una palabra que abordo después de hablar de feminicidio. Feminicidio yo tenía así la meta de ponerlo en el libro porque es una palabra que no se menciona lo suficiente. Claro. Suceden, pero no lo tipificamos correctamente. Entonces, feminicidio y feminicida. Y se dice, ¿no? Y posteriormente hablo de memoria, porque la memoria también luchar por la memoria es un acto de protesta. Es lo que tú dices, o sea, no venimos del segundo en el que abrí los ojos. Entonces, es un acto de protesta y esto lo hacen los antimonumentos. Aquí hay un antimonumento, yo pasé por aquí esta mañana, no me preguntes dónde está, pero yo pasé y dije, eso es un antimonumento, ¿no? Y a mí me parece muy interesante también enfrentar el dolor de lo que es la violencia, los feminicidios, lo que vivimos con los antimonumentos, porque es el pasado, no como un recuerdo o una conmemoración, no estoy celebrando algo que pasó, estoy dejando un precedente para que no se repita.
Y es indispensable en esta sociedad que tengamos antimonumentos. Que no se repita y recordar y nombrar a quién no está y por qué no está. Claro. Claro. Entonces es como, o sea, no permitimos que se borren los nombres. Por ejemplo, estos antimonumentos en Ciudad de México es muy simbólico. Para el 8M se ponen vallas en el Palacio Nacional, en el Zócalo, le ponen vallas a Bellas Artes, etcétera. Y lo que han hecho colectivas e individuos es ir a escribir los nombres en estas vallas. Porque Claro. eso es resistir, la Claro. memoria de esos nombres. Claro. Entonces, pues por supuesto que es desolador el panorama, pero bueno, entonces cuando recuerdo este nombre, yo no permito que se olvide, o los bordados. Yo he visto muchas Los exposiciones, bordados. ¿no? De bordados, que hay mujeres que bordan por otras mujeres que nunca conocieron, que son un hombre y bordan sus nombres. Eso es protestar. Claro. ¿no? Y es un acto de resistencia Y también, es la una memoria. sí, que no se borre. Exactamente. Que no se borre. Que no se borre, que no se olvide. ¿Qué decidimos? Es que la memoria parece que se queda ahí como una grabación, como lo que estamos haciendo el día de hoy para la posteridad. No, la memoria no nada más se queda ahí. Nosotros decidimos qué queremos guardar y no en la memoria. Es que vivimos en un mundo efímero, ¿te acuerdas lo que Claro. platicábamos el martes pasado? Sí. ¿No? Acerca de cuánto dura un post o qué, una cosa, un Ajá, reel sí, o qué me un decían post, de el un Instagram. post, un Instagram. Ajá, Un día. un día. Sí, Tiene se vigencia quedó, de se un queda, día. puede quedarse, puede que no. hay Entonces, unos de si muere 24 alguien, horas. si muere una mujer, pues va a ser noticia un día. Si hay una masacre, va a ser noticia un día. Eso no lo podemos permitir. Y también por eso la memoria es colectiva. Claro. ¿no? O sea, se vuelve colectiva. Y colectiva de muchas maneras. Yo aquí cuento una historia personal porque a mí me cimbró muchísimo y parte de que yo me dedique a escribir es por mi abuela, es hace una herencia. Y ella un día me contó, o sea, me rompe el corazón todavía. Ella tuvo 2 parejas, escribía muchísimo y le rompían sus libretas y sus escritos. Sí, A la abuela. ese acto de violencia a mí también me hizo simbrar. Y no podía no podía palpar su propia memoria, ¿no? O sea, estaba prohibido que lo tuviera. Y entonces, pues, yo conozco esta historia, yo la replico, yo la comparto aquí. Y lo que ella vivió, o sea, vive porque ahora yo estoy escribiendo, Claro, ¿no? Entonces, eso también es resistencia, la memoria como resistencia. claro. Claro. Y el polémico, ella. ¡Ella! ¡Ella! Ella todo es a mí, confieso que me cuesta un trabajo, no crecí hablando así, pero soy la defensora número 1 de que se digan ellas, todes y el lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo es mucho más allá que ella, también Por hicimos supuesto. un programa de lenguaje inclusivo, pero ¿por qué causa tanta conversión? Ok, lo primero es que ella, como tú dices, es uno de los muchísimos recursos, o sea, queridas todas, bienvenidas, ¿no? O sea, hay gente que le quita el sueño, o sea, No, hay gente violenta cuando Sí, escucha sí. esto, hay gente que lo toma como una afrenta, pero en realidad el lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente, o también hay un nuevo concepto, lenguaje igualitario, para abarcarlo más, es una posibilidad. Lo primero que tengo que decir es una posibilidad de nombrar, ¿no? Lo segundo es que puede ser que responda a lo gramatical y académico, que es donde hay mucha discusión. Sí, es que esa gramática, bueno, por favor, o sea, queridos todos somos capaces de concordar, o sea, es posible. Es difícil, sí, porque es algo aprendido, como todo lo que desaprendemos y aprendemos, se nos va a complicar, pero bueno, no pasa nada, es factible, hay recursos, el desdoblamiento, el triplicamiento, modificar la oración. Aquí en el libro hay una guía de recursos para aplicar el lenguaje inclusivo, ¿no? Y lo segundo es que el lenguaje, si bien es un binomio, ¿no? O sea, masculino genérico, femenino genérico, bueno, pues después viene un mundo que no es de a dos. Claro. No somos pares en el mundo, no hay dos maneras de ver el mundo, ¿no? O sea, esto ya abarca conceptos culturales y sociales y antropológicos mucho más amplios. Y es que somos más personas, más tipos de persona, y cada quien pide ser nombrada como se reconoce, y me parece un acto de justicia respetarlo. claro. Me parece un acto de justicia, me parece completamente válido. Es esto, es nombrar, ¿no? O sea, Nombrar. si nos nombramos, existimos. Si no nombramos, cuestionamos esa existencia, porque ahí están, ¿no? Es esto. Entonces, pues, lenguaje inclusivo son muchísimas maneras de abordarlo, pero yo creo que la más importante es la conciencia de lo que es el lenguaje inclusivo. Si alguien dice, por favor, nómbrame con este pronombre, yo soy ella, por favor di nosotros porque no me siento incluida si dices nosotros,
Pues no me parece tan complicado respetar, ¿no? Invitamos a todos, que aquí no somos de la Real Academia Española, sino de la Academia Mexicana de la Lengua. Invitamos a todos los que les da comezón decir ella, a primero aprender qué es un pronombre, qué es un morfema, Efectivamente. un poco de gramática. Ya cuando lo estudien ahí, si todavía siguen que se vale no estar de acuerdo, pueden decir personas, pueden decir asistentes o lo que sea. Hay maneras de decir sin que digas ella, pero sí, lo que sí no se vale es no incluir o no respetar a como cada quien desea ser nombrado. El respeto es una palabra es importantísimo. Y yo aquí, qué bueno que hablas de respeto, Gloria, porque yo aconsejo 3 cosas, ¿no? O sea, porque la pregunta es, ¿alguien me va a regañar? No hay la policía de la palabra. No te van a regañar y, ojo, no tienes que regañar también. Son 2 lados, ¿no? O sea, entonces es respeto por la otra persona, que es un ser humano que está del otro lado, que por algo está solicitando o no un nombramiento, conocimiento, porque el lenguaje inclusivo, o sea, también es un acto social, es un acto de resistencia, también significa, hablamos de género como un constructo social, que esto es todo un área a conocer y demás. Y por último, criterio. También puede haber espacios donde sí aplicarlo, no aplicarlo, donde sí debatir, donde no debatir. Entonces, creo que tenemos esta capacidad. Pero lo más importante es, nadie me tiene que obligar a usarlo, a no usarlo, pero si no estoy de acuerdo por lo que sea, por un tema gramatical o por un tema de costumbre o de lo que sea, respeta a la persona que sí lo usa. Porque creo que el mayor conflicto del lenguaje inclusivo es la gente que ataca a quien utiliza el lenguaje inclusivo. Así es. Ahora, hay algo, volviendo al origen cuando empezamos al inicio del programa, hablando de este acto de nombrar como un acto que refleja el mundo que vivimos. Por supuesto. Todos somos queer. Rebeca me enseñó que todos somos no binarios. Entonces, todos somos no binarios, todos somos queer. Ya ese traje en el que nos ponían, ese encasillamiento en el que estábamos, ya no existe. Y nos damos cuenta. Tú me enseñaste y no sabes el camino que es que nos damos cuenta de que no somos eso que nos dijeron que teníamos que ser para ser honestos, decentes, exitosos y todo lo que quieras en la vida. ¿Cómo nos vamos a nombrar? Nos tenemos que nombrar, porque si no, si nos vamos a los extremos de hombre y mujer y género femenino y masculino, incluso para quienes desean estar en ese espacio de yo soy mujer, no cabes en una sola forma de mujer, porque hay un día que digan las mujeres no pueden usar pantalones como alguna vez pasó, o las mujeres no se peinan así. Entonces, caber en una sola forma de hombre o mujer está... No, y menos ahora que estamos en el trabajo, que hacemos trabajo masculino, ¿no? Que somos proveedoras, que 1000 cosas, que estamos en otro rol que ya no era el nuestro. Entonces, ¿cómo volvemos atrás para meternos en esta pequeña cajita? No cabemos en una sola caja nadie. Ni no hay una sola forma de ser hombre, ni hay una sola forma de ser mujer, ni de ninguna otra. Todos somos no binarios, es un camino largo, pero hay que respetar. Se trata de respeto de todas las formas de ser hombres, de ser mujeres, de ser ellas, de ser y nombrarnos, ¿no? Y también cuando alguien... Yo soy muy curiosa, ¿no? O sea, cuando alguien solicita que se utilice un pronombre particular y demás, o tiene una identidad de género que te comparte y demás, pues es un momento para aprender. ¿Y por qué no lo tomamos? Claro. Primero escuchar, como decíamos, de la sororidad. Primero me sitúo desde el otro lado. Exactamente. Okay. Invitamos a eso, querides. Gracias por seguir aquí con nosotros. Nos estamos pasando increíble. Con nosotras. Miren, otra vez. Hola, gracias por seguir aquí con nosotras. Nos estamos pasando increíble hablando de palabras. Y a mí me gustaría ir perfilando el cierre del programa, si me permiten, con una reflexión que fue trascendental para mí al momento de escribir el libro. El último capítulo es libertad, y para mí la libertad es la voz. Esa es por ahora, cambiará todo, ¿no? Cambiamos, evolucionamos, pero por ahora tener voz es un acto de libertad para mí, es muy importante. Y quiero terminar, les voy a leer cómo cierra el libro, no es spoiler, porque al contrario es una invitación para que hablemos después de sus palabras. A mí que nadie me diga cómo. Esa búsqueda de libertad será bajo las normas e ideales de cada una. Soy libre. Que a mí nadie me diga cómo, con mis consecuencias, con mi voz, con mis propias palabras. Esto es el acto de nombrar. Y les quiero preguntar cuáles son sus palabras. Mi palabra, ahorita estoy pensando acerca de las palabras realmente importantes para mí, ¿no?
No, porque la palabra favorita tal vez no es la que más utilizas en tu día. No, ¿No? No necesariamente. No necesariamente. Es la palabra que tiene un significado especial. Una de mis palabras favoritas, iba a decir dos. Una de mis palabras favoritas la encontré en un libro que se llama Dos chicas de Estambul. Un libro que le encontré cuando fui a ver a mi hija a Portugal, cuando todavía vivía ahí, lo encontré en Madrid. Libro chiquito, Dos chicas de Estambul, de una escritora, me parece que iraní. Y me lo empecé a leer y la protagonista entra en relación con la otra protagonista, son dos chicas de Estambul que se enamoran, pero en realidad no es un enamoramiento. Lo que una de las chicas describe como su emoción es sensación de salvación. Cada que está con la otra, dice, me invade una sensación de salvación. Sensación de salvación, lo tengo que Y yo creo que esa es una de mis palabras favoritas, porque hablamos de esa paz, finalmente, ¿no? De ese lugar seguro en donde estás cobijada y donde sabes que estás y que puedes ser tú y que puedes ser quien eres y que no tienes que fingir, pues no tienes que hacer, no tienes que demostrar nada. Y esa parte, esa es una de mis palabras favoritas. La otra es esperanza, sin lugar a dudas, ¿no? Es una palabra que forma parte de mi vida diaria, esperanza en un mundo mejor, esperanza en que tengamos una propuesta, esperanza por la lucha, esperanza por una sororidad que se acerca, por una realidad que sea diferente. Yo creo que esas son mis palabras esperanza favoritas. Suena a mañana y siempre hay un mañana y eso ya da... Ya nos ayuda a seguir, sin ¿Las duda. tuyas, Gloria? Yo sí tengo palabra favorita, y es mucho antes de leer el libro, antes de incluso considerarme feminista. Mi palabra favorita, y te va a gustar, Rebeca, estoy segura, a lo mejor también a ti, a mí me gusta la palabra puente. Y me gusta no nada más por lo que significa, que es muy bonito, sino la sonoridad. Yo también escojo las palabras por cómo suenan, por cómo se escriben. Y la palabra puente me gusta cómo se oye, es como potente, es como esa... Pero además significa eso, de que puedo cruzar a tu lado, tu cruzar del mío. Es algo que tengo que construir, porque hacer un puente implica un trabajo de construir el puente, pero que también yo siempre, todo ese significado le doy yo, de que tú puedes estar en tu lado y yo en el mío y cruzarnos, pero no significa que tengamos que estar siempre del mismo lado, porque hoy vivimos en un mundo en que tienes que ponerte de un lado o de otro, sumamente polarizado, y bueno, podemos no estar de acuerdo, pero sigue estando ese puente siempre. No es como que no estamos alejados ni separados. No estar de acuerdo no nos separa. Claro. De hecho, debería de unirnos. Incluso lo que no estamos de acuerdo. Claro. Porque implica respeto. Entonces, esa sería. Pero a raíz de la lectura de este libro, tengo la palabra de construir. De construir. La palabra otredad, que hay que Otredad entender la me encanta otredad. también. Me encanta. Y yo tuve una polémica hace un tiempo contra la palabra respeto y tolerancia. No es lo mismo tolerar que respetar. No, Tolerar claro, me no. suena a peso, a que, ay, bueno, tengo que aguantar, a tolere. Y respeto es respeto. No tengo que cargar con lo que no estoy de acuerdo tuyo. Te tengo que respetar. Si te quieres llamar ella, es tuyo, no mío. Claro. Entonces, y hay una que falta, que no la tenemos, que no existe, que habría que generar este espacio. Esta es petición de Tania Mancha, que ella, como bien dice, es el acto de nombrar, que hoy se le dice aliados a estos compañeros varones que son feministas, pero luego dicen las feministas, no se les puede decir feministas a los hombres son no feministas. Estos hombres que no son machistas, que se están deconstruyendo, que sí quieren acompañar, que quieren ponerse de este lado del puente, no tienen nombre. Claro, y aliados es una gran manera Claro. de definirlos y de invitarles, ¿no? Aliados, pero hay que ponerle una palabra a eso, así como hay sororidad, hay que ponerles una palabra a esos hombres, porque puede ser aliado en otras cosas. Y en la ese calle codo, varón, codo. habría que gestar esa palabra. Sí. Nos toca a nosotras decir, sí, porque hay que construir también sobre ellos. Los feminismos no son No. de las mujeres podemos solas o no queremos un mundo con hombres. Se trata de entre los dos, de los todes, pero hay que ponerles nombre. Claro, Todes. sí, sí. Claro. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Como Bell Hooks dice, Chimamanda Ngozi Adichie también, o sea, los feminismos son para todo el mundo y
nos irá mejor con los feminismos, ¿no? También nos hablan de esto porque son cuestionamientos. Sí. Son cuestionamientos. Yo, al final del libro hay una cajita, bueno, son varias cajitas que yo las propongo como instrumentos de palabras para que dialoguen. Yo ya les di 10, Sí, sí. ¿no? Pero también la idea del acto de nombrar es que sea una primera lista que puede ser infinita. O sea, Claro. cada quien tiene sus palabras que le significan. También cambian las palabras. Yo, por ejemplo, muchos años sororidad fue mi palabra favorita, pero van cambiando, ¿no? Incluso de un día para otro. Ahorita tengo otras 2 palabras así ya hasta arriba de la lista. O sea, madre es una palabra muy importante ahora para mí. Y rabia. Rabia. Rabia es una palabra que ahora me construye muchísimo, que me interesa mucho desafiar, encontrar, vivir. Rabia, tal cual, Rabia. no coraje. Rabia. Rabia. La rabia, ¿no? O sea, hay que enojarnos más. También nos falta enojarnos, nos falta levantar la voz. Entonces, pero pues son palabras que cambian, no sé qué opinan Pero ustedes. rabia no es enojo. No, Rabia sí es rabia, es. pero enojo es enojo y rabia es rabia. O sea, En la rabia hay como una de loba, explosión. mentira, empezamos siendo lobas, Rebeca. Empezamos siendo lobas. Y dicen lobas y yo me siento como tranquila. Y es una explosión que no se nos permite. Claro. ¿No? O sea, yo ahora abrazo la palabra rabia porque viene una reflexión en calladita, te ves más bonita, no levantes Claro. la voz, pareces histérica, estás en tus días, por eso me estás reclamando. O sea, también tiene toda una construcción detrás, ¿no? En el libro hay una autora que descubrí con esta investigación que se llama Soraya Chemali, una periodista maravillosa, y ella nos dice, ten la valentía de caer mal, Así. ¿no? De señalar lo que te molesta, ¿no? Y a veces necesitamos tener rabia para cruzar esa valentía. Es que muchas veces no tenemos rabia por eso, por no caer mal. Tenemos algo que nos metieron ahí como un software a las mujeres de que Sí, hay que de hecho. agradar, hay que ser siempre, tener como la mejor versión de ti hacia los demás, y a veces eso implica pues ponerte a ti o tus sentimientos. Entonces me permito ser rabiosa y Exactamente. seguramente los que me conozcan desde ese momento les voy a caer muy mal, pero hay que hacerlo. Claro, ¿no? No tengo que caerle bien. Y con tus consecuencias, ¿no? O sea, todo tiene una consecuencia, pero guardar silencio también tiene consecuencias. Claro. Y peores. Y peores. Entonces yo decido pues, ser un poco más rabiosa en esta vida, guardar menos silencio con mis consecuencias, también las positivas. Sí, claro. ¿No? Entonces estas son palabras, o sea, estas cajitas son ejercicios para que pensemos, ¿no? Es un viaje introspectivo, por ejemplo, mi palabra compartida, mi palabra con dolor, la palabra con la que defino un espacio seguro, la palabra que me significa libertad, o la palabra con la que le hablo a otras mujeres. O sea, Querida. querida, yo todas también las- lo sí, digo Yo mucho así. también digo Es mi querida. querida de Claro, sí. siempre, ¿no? Sí, es un La abrazo. gente me Digo decía, querida a las que no son mis, o sea, que no quiero. O sea, yo digo querida a quien sí quiero querer. sí, yo me refiero a mis amigas siempre a Sí. las mujeres que conozco como querida. Como querida, sí. No uso tanto amiga, uso querida. Querida. ¿No? Porque tiene que ver con esa sororidad. Sí, hay una ¿no? conexión. Claro, es Claro, no le conexión. invitas. Claro. Entonces, aquí hay unas cajitas que nos permiten reflexionar, hablar con nosotras mismas primero de nuestras palabras y luego cuando le preguntan a alguien más, hagan este ejercicio en casa hoy. Tu libro, ¿dónde lo encontramos? Mi libro está muy bien colocado, afortunadamente, en todas las librerías, está en libro electrónico, está también en audiolibro. Armamos el audiolibro, yo fui la locutora. Ah, muy bien. Fue un largo camino porque pues es un libro sensible, ¿no? Entonces yo lloraba un poquito y luego regresaba a la cabina, luego salía y lloraba y luego regresaba a la cabina, pero todo bien. Entonces lo encuentran disponibles en todas las plataformas, está digital, está en audio, también en librerías. Lo que dijimos aquí no es spoiler, el libro se disfruta bastante, yo lo leí en 4 días, se nota, tiene todas mis anotaciones. ¿Y dónde te podemos encontrar además de en el libro, Elena? En redes sociales estoy en Instagram, la verdad es la única que utilizo, es porque tiene gatitos y colores y me encanta, lo admito. Entonces estoy como Elena Bazán _, y ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, Elena, un gustazo. Gracias. Rebeca, Gracias, Elena. Gracias, un Gracias a placer ustedes, conocerte. queridas. Y haber disfrutado de ti en el programa. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. hasta la próxima semana.